Hola gente de YouTube, solo quería decirles que este fic no es mío. Todos los enlaces estarán en la descripción. Damian conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en el muslo, con la mirada fija en el camino rural que se extendía bajo el sol del mediodía. El silencio en la cabina solo se veía interrumpido por los alegres chillidos de Richard en su sillita de bebé y el suave murmullo de la música instrumental del estéreo. Dick en el asiento del pasajero. Se giró para mirar a su hermano menor con una ceja levantada. ¿De verdad tuviste que reírte tanto cuando Hank me dijo que me caí de la bicicleta? Damian resopló con una mueca de desprecio formándose en su rostro. No me reí mucho. Solo lo suficiente para honrar el momento. Estaba tomando una curva. Un bache me hizo perder el control. Protestó Dick cruzándose de brazos, visiblemente ofendido. Un bache. Claro. Y caerse en un arbusto también fue culpa del bache. Dick suspiró, negando con la cabeza. Voy a tener que hacerle una revisión a esa moto. Suspensión todoterreno, neumáticos más gruesos. O simplemente prenderle fuego. Damian se encogió de hombros con indiferencia. Te vendría bien uno como el mío. No es glamuroso, pero funciona. Tu bicicleta parece un tanque disfrazado, murmuró Dick, pero su sonrisa lo traicionó. Por fin llegaron. La entrada de Damian era discreta, oculta tras una hilera de árboles y arbustos bien cuidados. Estacionó la camioneta con precisión quirúrgica, como siempre. En cuanto bajaron del vehículo, un gato dorado apareció en el porche, saltando desde una barandilla con la gracia de una criatura que claramente se creía dueña del lugar. ¿Quién es el nuevo? Empezó Dick. Dijo Damian, mientras el gato se acercaba ronroneando. Lo encontré hace 2 años. Tiene un solo ojo, pero ve más de lo que te imaginas. El gato miró a Dick con su único ojo verde, como si ya estuviera evaluando su moralidad. Encantador, dijo Dick con una sonrisa incómoda. Pero fue Richard quien se robó el espectáculo. Al ver al felino, chilló de emoción, extendiendo la mano desde el portabebés. Ra, ra, ra. Como si comprendiera, subió al escalón y frotó su cabeza contra la pierna de Damian antes de acercarse al bebé y maullar suavemente. Bueno, al menos no lo odia, dijo Dick, impresionado de entonces. Un segundo sonido se unió a la bienvenida, un ladrido bajo y mesurado. Desde la parte trasera de la casa, apareció un gran perro negro trotando hacia ellos con expresión tranquila. Todd, saludó Damian, mientras se inclinaba para acariciar al animal. Dick se detuvo en seco, con una mano en la frente, mientras cerraba los ojos. ¿En serio? ¿Lo llamaste Todd? Damian se encogió de hombros sin un rastro de culpa. No ladra mucho, suele ver telenovelas y era un rebelde aguerrido. Me pareció apropiado. Dios mío, Dick negó con la cabeza, pero no hizo más comentarios. En cambio, tomó al pequeño Richard en sus brazos y lo levantó con cuidado. ¿Listo para conocer a tu tío favorito, pequeño heredero del caos?, preguntó, balanceándolo en el aire. Richard reía a carcajadas, agitando los bracitos de felicidad. Damian observó con una ceja levantada. Si tanto te gusta lanzarlo al aire. También puedes cambiarle el pañal, dijo con frialdad. Dick se quedó paralizado. Oh, no, 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 no tengo experiencia. De hecho, tengo alergia al talco. Y a los pañales. Es genético. Bruce también la tiene. Damian simplemente lo miró fijamente, fijo, en silencio. Con esa clase de mirada que podría atravesar el hormigón, Dick suspiró profundamente. ¿Dónde está tu habitación? Arriba. Segunda habitación a la izquierda, respondió Damian mientras entraban en la casa. Dick subió las escaleras, todavía con Richard en brazos, quien parecía encantado con todo. Al abrir la puerta del dormitorio, se detuvo. Fue hermoso, cálido, con una luz tenue filtrándose por las cortinas. Había una alfombra mullida en forma de estrella. Estanterías bajas con libros de cuentos, figuras de madera cuidadosamente talladas, y una hilera de peluches en un banco bajo la ventana. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue la hilera de peluches personalizados, uno con capa roja y una rebordada, otro con capucha y batarán.
incluso uno con gafas y un bastón plegable, y entre ellos, con orejas puntiagudas y una sonrisa cosida que parecía idéntica a la suya, un conejo azul oscuro, con su logo, con su máscara. Nightwing ni hablar, murmuró cogiendo el peluche. Un conejo Nightwing. Richard chilló emocionado desde sus brazos, agitando una pequeña mano hacia él. «Ala», balbuceó. Dick se giró rápidamente hacia la puerta. «Damián, le enseñaste a decir ala desde el pasillo». La voz de Damián era apenas un susurro satisfecho. La segunda palabra que aprendió después de baba. Dick se llevó una mano al corazón, medio en shock y medio fingiendo un desmayo. «Voy a llorar. Le voy a comprar una minimoto y una capa de plumas. Y vamos a patrullar la cocina juntos». Richard aplaudió alegremente, y Dick, entre risas y emoción, supo que estaba completamente enamorado de ese bebé murciélago. Damián llamó desde la cocina con voz tranquila pero firme: «Grayson, la cena está lista». Dick bajó las escaleras con el pequeño Richard en brazos, todavía jugando con el peluche de Nightwing. Al llegar al comedor, se detuvo ante la mesa cuidadosamente puesta, con los platos humeantes dispuestos con precisión. Y el aroma de algo delicioso flotando en el aire, parpadeó un par de veces. «¿Cocinaste esto?» Damián, que ya estaba sirviendo agua en los vasos, arqueó una ceja. «¿Qué esperabas? ¿Que llamara a Alfred desde la bacueva?» «No, pero ¿tú cocinas?» Dick levantó ambas manos. «Es como si Batman decidiera darle un día libre a la liga». Damián resopló, cruzándose de brazos. «Llevo años prestándole atención a Alfred. Y a Myrta le gusta que la ayuden en la cocina, no que la mire como una estatua. Además, cocinar no es tan diferente a desarmar y armar una pistola de francotirador. Solo que con más ajo». Bromeó Dick mientras se sentaba y ayudaba a Richard a acomodarse en su silla especial. Empezaron a comer. Richard comía con entusiasmo y Dick lo observaba con ternura. Fue entonces cuando notó. «¿Algo te está comiendo?» «Carne?», preguntó sorprendido al ver al bebé morder con avidez un trozo blando de pollo. Damián asintió con naturalidad, sin levantar la vista de su plato. «Sí. Cuando sea mayor podrá decidir si quiere ser vegetariano o no. Hasta entonces comerá lo necesario para su pleno desarrollo». Dick sonrió. Una de esas sonrisas sinceras y profundas que no se veían muy a menudo últimamente. Ver a su hermano menor tomar decisiones así, cuidar a alguien con tanto cariño, con tanto equilibrio, con tanto propósito, lo llenó de un cálido orgullo que le oprimía el pecho. «Te has vuelto increíble», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Damián. Damián lo oyó, por supuesto, pero no respondió de inmediato. Simplemente siguió comiendo con la tranquilidad de quien está en casa, con control, pero también en paz. La comida estaba deliciosa, sazonada tal como la preparaba Alfred, con un toque de hierbas frescas y una técnica que denotaba horas de práctica. Dick comía con una expresión tan feliz que casi parecía cómico, como si hubiera regresado a su infancia. «Me hiciste esto», dijo, todavía con una sonrisa de asombro en los labios. Damian Wayne, cocinando para su hermano. «La comida post-entrenamiento más emotiva de mi vida». «Deja de complicarte la vida», murmuró Damian, aunque su tono no contenía veneno, solo resignación. Mientras Richard comía como podía, usando sus manitas para recoger el puré y emitiendo sonidos de satisfacción, Dick lo observaba. Había algo tan completo en esa escena, tan justo, que una parte de su alma, la que siempre soportaba el peso del hermano mayor protector, se permitió bajar la guardia, y pensó: «De mala gana, si mis hermanos vieran esto, Stephanie se volvería loca». ¿Estaría gritando Damian Wayne? ¿Cocinando y criando bebés? ¿Qué clase de universo es este? Kes no diría mucho, solo lo miraría como lo hacía ante las cosas que la llenaban de orgullo silencioso. Tal vez le daría una de esas suaves palmaditas en el hombro que significaban más que 1000 palabras. Tim probablemente se negaría a comer y diría algo como: «No sé, ¿qué pasa si envenena todo por costumbre?» Jason bromeaba sin parar. Tomaba fotos del plato, les ponía nombres ridículos a los ingredientes,
Es carne de T-Rex. Chef Wayne, Bruce probablemente no diría nada. Se quedaría de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, esa arruga en la frente que siempre aparecía cuando no sabía cómo sentirse. Un poco nervioso, un poco asustado. Quizás porque, en el fondo, eso lo convertiría en abuelo Bruce, pero Alfred se habría quedado en la puerta de la cocina, con la servilleta en el brazo, los ojos brillantes y el pecho inflado de orgullo, sin decir nada, simplemente ahí. Como siempre, Dick tragó saliva con dificultad. Se limpió los labios y miró a su hermano menor. No tan joven. Más hombre, más completo. Más íntegro de lo que lo había visto jamás. Damien lo notó. La expresión boba y tranquila. Esa sonrisa sincera que rara vez aparecía. Y por un segundo se sintió bien. Tras años sin verlo, tras días oscuros y decisiones difíciles, entrenamientos, guerras y desapariciones. Tal vez esto podría funcionar, si se mantenía entre ellos. Si lo protegían como siempre lo habían hecho, como lo hacían ahora, tal vez, pensó. Mientras Richard arrojaba una cucharada de puré de patatas directamente al suelo y Ram maullaba molesto desde una esquina. Tal vez podría tener una verdadera familia incluso si nadie más lo supiera. Después de la cena, mientras Damian recogía su servilleta de su regazo con su característica eficiencia metódica, Dick se estiró en su silla y anunció con una sonrisa: «Yo lavaré los platos». Damian lo miró con una ceja levantada, apoyando los codos sobre la mesa con mesurada calma. «Claro, ya cociné. Es lo mínimo que puedes hacer». Su tono era neutral, pero su expresión dejaba claro el mensaje. Invadir su vida, descubrir su secreto, quedarse en su casa y comer su comida. Tenía un precio. Dick se echó a reír. Vale, tienes razón, jefe. Haré lo que Alfred siempre quiso, no huir de los platos como si fueran bombas de relojería. Se levantó y fue a la cocina, arremangándose con entusiasmo. Al abrir el grifo y empezar a enjabonarse, vio una pequeña radio encima del especiero. Sonrió, la encendió y empezó a cambiar de emisora. Clásicos, pop, algo instrumental, baladas. No, demasiado triste. No, demasiado relajante. ¿Es esto un sermón? Cambiaba constantemente Damian. Desde el comedor, alzó la voz, con resignada molestia. ¿Vas a elegir algo o vas a seguir torturando a la radio hasta que confiese? Quiero algo animado, algo con ritmo, protestó Dick mientras cambiaba de emisora. Por fin sonó Come Alive, y los primeros compases captaron toda su atención. Sonrió como un niño con un juguete nuevo. Ese, perfecto. Ya sabes lo que dicen, lavar los platos con fluidez es lavar con excelencia. Y así, a medida que la canción cobraba impulso, Dick empezó a lavar los platos. Pero no de la forma habitual. Cada plato, cada movimiento de la esponja iba acompañado de un paso, un giro de hombros. Mientras enjabonaba, imitaba exageradamente los gestos de un cantante, señalando las cucharas como si fueran micrófonos y haciendo gestos dramáticos con el jabón salpicado. Damian lo observaba desde su silla con la expresión de quien ha presenciado escenas más absurdas, pero no muchas. Finalmente, se levantó, recogiendo los restos del cuenco de Richard del suelo con un pequeño suspiro. «Voy a alimentar a los animales. No lo pierdas de vista», dijo, señalando al pequeño Richard, quien, tras terminar su cena, se tambaleaba hacia su baúl de juguetes con la determinación de un aventurero en busca de un tesoro. Dick hizo un saludo militar exagerado, sosteniendo una cuchara como si fuera una espada. «Sí, señor granjero Wayne, a su servicio», pero algo en esa frase lo detuvo. Se quedó quieto un segundo, entrecerrando los ojos mientras repetía mentalmente: alimentar a los animales. «Espera, ¿animales?», preguntó en voz alta, girándose hacia la ventana de la cocina. Lo que vio lo hizo alzar las cejas con sorpresa. Más allá del patio trasero, bajo la tenue luz de la luna, distinguió claramente un pequeño granero de madera bien cuidado.
Cerca, un gallinero con gallinas moviéndose tranquilamente y a un lado, un huerto donde las plantas crecían alineadas con precisión casi militar. Zanahorias, tomates. Tal vez incluso calabazas. Damian caminaba entre todo aquello con una rutina ensayada como si fuera su vida. ¡Wow! Murmuró Dick, dejando de moverse al ritmo de la música por un momento. Damian Wayne, el niño criado por asesinos, el heredero del murciélago. El justiciero más testarudo y bruto que conoció. Tenía un corral, un huerto. Y probablemente sabía cuántas gallinas tenía. Damian definitivamente se instaló aquí, susurró Dick para sí mismo, sonriendo incrédulo. Richard, ajeno a la revelación de su tío, había encontrado un dinosaurio de peluche y lo sacudía como si estuviera entrenando para un torneo de artes marciales. La escena era tan tierna como surrealista. Dick lo miró y luego volvió a mirar afuera. Un bebé, una casa, mascotas, un granero. Damian, ¿qué demonios hiciste con tu verdadero yo? Y sin embargo, en ese momento, Dick no podía dejar de sonreír. Porque todo lo que su hermano había hecho con su vida parecía haberlo hecho bien. Finalmente, Dick terminó de enjuagar el último plato. Lo puso en el escurridor y se limpió las manos con un trapo. Luego, sin pensarlo mucho, levantó a Richard. El niño ya había abandonado su dinosaurio para seguir a su tío con ojos curiosos y salió por la puerta trasera, siguiendo el camino que había visto tomar a Damian. La noche era tranquila, el aire fresco, con el aroma de la tierra y el susurro de las hojas al moverse suavemente. Richard se acurrucó contra su pecho, observando el mundo como si cada sombra y cada ruido fueran parte de una gran aventura secreta. Al llegar al granero, Dick se detuvo un instante. Lo miró con nuevos ojos. Fue muy Damian. La estructura estaba en perfecto estado. Dentro había 3 caballos fuertes y hermosos que relinchaban suavemente al verlos entrar. El espacio era amplio y estaba bien distribuido. Pero no era solo para los animales. En el centro había muñecos de entrenamiento, varios sacos de boxeo colgados con precisión y un juego de pesas, aunque mucho más ligeras que las que solían usar en la Batcueva. Y más arriba, una plataforma intermedia formaba una especie de entrepiso. Había una especie de zona de descanso, un sillón sencillo, algunas almohadas, libros y una manta doblada sobre una silla. Dick inmediatamente imaginó a Damian sentado allí arriba con Richard en brazos, leyéndole o simplemente viéndolo jugar, mientras el sol entraba a raudales por la ventana del granero. Sonrió. Conmovido por la imagen, saludó a los caballos con un hola, chicos, sin saber cuál era cuál, pero los animales, tranquilos, lo aceptaron con indiferencia. Richard se inclinó hacia ellos con breves risitas, agitando los brazos como si ya supiera exactamente cómo funcionaba la rutina nocturna. Mientras caminaba hacia el gallinero, Dick se detuvo ante una vista que lo dejó al mismo tiempo divertido y desconcertado. Un gallo caminaba con el pecho inflado, con ese aire de yo mando este lugar que no se podía ignorar. Dick ladeó la cabeza. ¿Por qué? Me recuerda a ti, murmuró. Y justo en ese momento, Richard, emocionado, señaló con su dedo meñique y gritó con alegría, Drake. El gallo se detuvo, giró lentamente la cabeza y miró directamente a Dick, como si comprendiera que lo habían llamado. Dick se echó a reír tan fuerte que incluso los caballos que estaban al fondo relincharon de sorpresa. ¿Le pusiste Drake al gallo?, gritó entre risas. Dios mío, qué cruel y perfecto. Fue entonces cuando sintió una mano firme en el hombro. Ella se giró bruscamente y se encontró frente a Damian, sosteniendo un cubo lleno de maíz y algunas hojas frescas de verduras. Su expresión era, como siempre, estoica, pero sus ojos delataban una diversión apenas contenida. ¿Te asusté?, preguntó con calma. Claro que sí, respondió Dick, sin dejar de reír. ¿Qué haces pareciendo un granjero, niña? Damián se encogió de hombros. Es mi granja, respondió simplemente y levantó el cubo. ¿Hora de cenar para ellos? En ese momento,
Richard extendió sus bracitos hacia el cubo con toda la determinación del universo. Quería ayudar. Damian lo miró un segundo. Luego bajó el cubo a su altura y el niño agarró torpemente un puñado de maíz que luego arrojó hacia el corral, más o menos en la dirección correcta. Unas gallinas se acercaron y el gallo Drake dio un paso adelante con orgullo, como si supervisara que la distribución estuviera a la altura de su autoridad. Dick lo observó todo en silencio, con una sonrisa tan cálida que parecía querer quedarse en ese momento para siempre. Damian, al ver la expresión de su hermano, relajó un poco los hombros. Quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Aunque solo fuera por un rato, aunque solo fuera entre ellos. Aunque el mundo ardiera allí afuera, allí, bajo el cielo de esa noche apacible, Richard reía. El gallo llamado Drake caminaba con elegancia. Y los Wing no tenían que pelear con nada más que cucharones y maíz. Dick seguía riendo mientras caminaban de vuelta a la casa, negando con la cabeza como si no pudiera superar la revelación del nombre del gallo. Damian, en cambio, tenía esa expresión de resignación e impaciencia que solo reservaba para los momentos en que era el blanco de las bromas. 14. Grayson. Son 14 gallinas. ¿Y tienen nombre? Lo sé, respondió Dick, levantando las manos en un gesto de paz mientras Richard se balanceaba un poco en sus brazos. Pero, ¿cómo esperas que los recuerde a todos? Una se llama Beatrice, otra Shadow. ¿Y la otra era Egata? Egece, no Egata, corrigió Damian con un largo suspiro teatral. No le pido a Richard que memorice nada. Pero eres un adulto. Puedes recordar los códigos de la batiseñal, pero no los nombres de las gallinas que tienes delante. Richard, como si entendiera la conversación, dejó escapar un profundo bostezo que terminó en una risa débil, demasiado cansado ya para otra broma. Extendió la mano hacia Damian, sin pensarlo, palmeándole torpemente el pecho con un parpadeo lento. Damian no dijo nada. Simplemente lo recibió con naturalidad. Alzándolo con cuidado, el pequeño se acomodó de inmediato en su hombro, como si conociera a la perfección ese rincón cálido y seguro. En menos de un minuto, su respiración se volvió lenta y tranquila, dormido. Sin prisa, Damian subió las escaleras. Dick lo siguió con pasos suaves, de pie en la puerta. Mientras observaba a su hermano colocar a Richard en la cuna con la precisión de un cirujano. O de un asesino, pensó Dick, divertido. Pero esta vez, una que no dejó marcas ni miedo, sino paz. La tenue luz del monitor de bebé iluminaba el rincón. Damian se inclinó un poco, ajustándole la manta al pequeño. Lo miró unos segundos. En silencio. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir palabra. Dick ya lo estaba esperando, apoyado en la barandilla del pasillo. Necesitamos hablar, dijo. Con ese tono que usaba cuando no estaba bromeando, Damian lo fulminó con la mirada. ¿Ahora quieres ponerte serio? Ahora, repitió Dick y bajaron juntos en silencio, al llegar a la sala. Damian se dejó caer en uno de los sillones con la gracia de quien sabe que no hay escapatoria. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja, como diciendo, «Date prisa». El silencio en la habitación se había vuelto denso. Cómodo pero expectante, como si ambos supieran que se acercaban a algo más importante que bromas y gallinas. Dick se estiró un poco en su asiento, observando a Damian con esa mirada que no necesitaba visión nocturna para ver a través de ella. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo en tono bajo. Damian levantó una ceja. No respondió, pero su expresión «¿Fue suficiente? ¿Fue por esto?», continuó Dick. «Richard, por la granja, el silencio, los animales. ¿Fue por eso que te fuiste?». Damian bajó la mirada. No respondió de inmediato. El aire se llenó del suave zumbido de la radio olvidada, que seguía tocando música instrumental desde la cocina. «No te estoy atacando», añadió Dick con voz suave, sin juzgar. «Lo entiendo, ¿de acuerdo? Lo que has construido aquí es bueno, es saludable, no puedo negarlo. Es lo que todo héroe con exceso de trabajo acaba deseando en el fondo. Pero quiero comprenderlo.
No como un hermano mayor, no como Nightwing. Solo, como alguien que te ama. Damian entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Decidí irme. Nadie me obligó. No fue una huida, dijo con voz firme. Pero su tono tenía el aire hueco de alguien que se repite algo que se ha dicho demasiadas veces. ¿Richard llegó a esa hora?, preguntó Dick. Damian tardó en responder o no. Fue 6 meses después. Una nave interdimensional se estrelló en el patio. Lo encontré entre los escombros, con un cristal codificado que mostraba su origen y mi nombre. De otro universo. Dick tragó saliva. Levantó la vista un momento y luego volvió a mirar a su hermano. ¿Y eso te cambió? No lo sé, susurró Damian. Quizás me dio la excusa perfecta. Para quedarme, quería irme. Quería algo que se alejara del legado de mi padre, de mi madre, de Ras, incluso de ti. Quería algo propio, algo que no tuviera que ganar con sangre ni contra toda probabilidad. Pero en su mente, algo más pesaba mucho. No soy suficiente. Dick, sin saber exactamente qué estaba pensando, esperó, y Damian pensó, con más honestidad de la que estaba dispuesto a expresar en voz alta: Dick es perfecto. Siempre lo ha sido. Hasta Bruce lo sabe. Del líder Aidil para la Liga de la Justicia si alguna vez lo necesita. Tim debería ser Batman. Tiene sentido. Incluso Jason sería un mejor heredero para la Liga de Asesinos. Maldición. Hasta mi abuelo elogió a Tim en mi cara, como si yo no existiera. Ni siquiera me miró 2 veces. Y fue entonces, justo entonces, cuando Dick dijo en voz baja, con una certeza que lo atravesó: eres suficiente. Damian parpadeó. Lo miró confundido. Lo dije en voz alta. No, respondió Dick con una sonrisa. Triste, pero he leído tu carta. ¿Varias veces? Fue difícil, sí. Pero entendí lo que querías decir. Y te lo juro por el Fred, lo entiendo. Pero, Damian, eso no te hace menos que nadie. No eres una sombra. No eres una alternativa. Eres parte de esta familia. Y el futuro que construyas no tiene por qué estar ligado a tu sangre ni a los títulos que la gente espera que tengas. Tiene que ser tuyo. ¿Por ti? Damian lo miró en silencio, procesando cada palabra. Palabras que no se usaban mucho entre ellos, pero estaban ahí, esperándolas durante años. Dick se recostó y sonrió suavemente. Por cierto, los chicos no se reirían de ti por esto. De verdad, me sorprende que no te dieras cuenta. Damian arqueó una ceja, escéptico. Jason, el hombre que le puso a mi gallo Drake, no se burlaría de mí. Claro. Dick soltó una suave carcajada. Jason espera 10 minutos cada vez que cruza Gotham por si vuelves. Dice que es para atrapar idiotas, pero todos sabemos que te está esperando. Tim. Tim revisa las cámaras todos los días. Las que puede, las que no puedes bloquear. ¿Qué si te hablan de ti? Te extrañan, te respetan, incluso cuando te odian un poco. Damian bajó la mirada. Su cuerpo no cambió, pero su silencio fue más profundo esta vez. Esto, dijo finalmente. Esto es privado. Es mío. Lo respeto, respondió Dick rápidamente, sin presionar. Si quieres que siga así, lo haré. Pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa. Espero que algún día nos dejes ser parte de esto, a todos. ¿Por qué? Damian, no sabes cuánto bien les haría verte así. Saber que estás bien. Que elegiste algo hermoso. Que estás haciendo lo correcto. Damian no respondió de inmediato. Se miró las manos, aún con restos de polvo del corral. Miró al techo, donde el monitor de bebé parpadeaba en azul. Pensó en Richard, en el conejito de peluche Nightwing, en Ra dormido en el alféizar, en Todd roncando junto a la estufa. Pensó en lo que había perdido, y en lo que había ganado, en lo que aún no estaba listo para soltar, pero que tal vez, solo tal vez, podría compartir. Lo pensaré, dijo finalmente. Dick asintió y no pidió nada más.
No necesitaba nada más de se lo pensaré era, para Damián, lo más parecido a un sí que podía conseguir. El silencio en la habitación se había instalado como una manta pesada. Dick no insistió. Damián no explicó más de lo que quería, y eso no era nuevo. Pero entonces, como si algo se hubiera desatado dentro de él, Damián se puso de pie con tranquila determinación. Vamos, dijo simplemente. Dick levantó una ceja. ¿A dónde? Damián no respondió. Simplemente se dirigió a una puerta lateral tras la estantería de la sala, giró una llave oculta, desactivó el panel de seguridad de huellas dactilares y retina, y empujó la puerta, revelando una escalera descendente envuelta en la oscuridad. ¿Siempre tuviste un sótano oculto?, preguntó Dick mientras lo seguía. Es más nuevo que eso. Los dos bajaron sin decir palabra. El aire se volvió más frío con ese olor metálico que tienen los lugares sellados. Como una cueva o una base secreta. Dick se detuvo al ver el lugar. Era impresionante. Una especie de mini baticueva escondida debajo de la casa de campo. La puerta se abrió con un siseo mecánico y una ráfaga de aire reciclado. Dick bajó los últimos escalones metálicos y permaneció en silencio unos segundos. Frente a él se encontraba una instalación subterránea oculta, del tamaño de una pequeña baticueva, con monitores, estructuras metálicas, compartimentos sellados y una nave extraterrestre en el centro, suspendida por campos de soporte gravitatorio. Bueno, este no es exactamente el taller de un adolescente rebelde, murmuró Dick, dando un paso más adentro. Damián no respondió. Permaneció apoyado en una consola, con los brazos cruzados. Su figura apenas estaba iluminada por el resplandor azul de las pantallas. Dick se acercó a la consola. Uno de los monitores mostraba imágenes aéreas, térmicas y de audio del pueblo. Más cercano, cada calle, cada casa, cada persona. Tiene vigilancia completa de la ciudad. El perímetro, dijo Damián. Necesitaba monitorear patrones, actividad anómala, seguimiento, y no te pareció demasiado. Damián ni siquiera lo miró. No cuando escondes una anomalía que llegó en una nave interestelar. Dick le dirigió una mirada fugaz y luego se dirigió al centro del Jenner. Examinó la nave con una mezcla de respeto y sospecha. ¿Cómo llegó esto aquí sin que la Liga de la Justicia lo detectara? Damián murmuró, casi con desdén. Drake no es el único bueno con las computadoras. Has pirateado el sistema de la Liga. Lo modifiqué. Las defensas orbitales están conectadas a una matriz antigua, vulnerable. Solo tuve que borrar la entrada en tiempo real. Nadie se dio cuenta. Dick negó con la cabeza lentamente, con una mezcla de admiración y preocupación. Por supuesto, solo Damian Wayne puede borrar la entrada de un extraterrestre al planeta como si fuera spam. Volvió a mirar la nave. La rodeó, examinando los motores laterales y los restos de las quemaduras de reentrada. Entonces notó una serie de marcas, símbolos alienígenas grabados a lo largo del fuselaje. No parecían pertenecer a ningún hogar kryptoniano conocido. Lo encontré justo donde estoy plantando las calabazas, dijo Damián. Sin una pizca de ironía, estaba casi intacto, protegido por un campo de contención que se desintegró cuando me acerqué con el cristal. Dick continuó inspeccionando la nave mientras Damián observaba desde un costado. La estructura tenía marcas de quemaduras por la reentrada y varias partes parecían improvisadas. Dick se dio la vuelta con una media sonrisa. Esto me recuerda mucho a la historia de Clark. Dijo. Una nave espacial se estrella, un niño extraterrestre, criado por granjeros. Damián no dijo nada. Permaneció en silencio con la mirada fija en los monitores que lo rodeaban. Dick notó este silencio y falta de reacción y tomó nota mental. Vamos, Dami. Es igualito a Clark, insistió con un toque de humor. Solo le faltan las gafas y la capa roja. Damián permaneció en silencio. Dick suspiró y su sonrisa se desvaneció. ¿Y ese niño? ¿Ya levanta tractores con una mano o todavía está aprendiendo a leer? Está aprendiendo a dormir sin sobresaltos, respondió Damián secamente. ¿Pesadillas?, preguntó Dick. Recuerdos, dijo Damián sin mirarlo.
El silencio cayó entre ellos nuevamente. Eso también es muy claro, murmuró Dick, bajando ligeramente la voz. Damián no respondió. Mirando las cámaras de vigilancia que cubrían toda la ciudad, Dick siguió observando hasta que sus pasos lo llevaron a un pasillo lateral. Las puertas eran gruesas y reforzadas. Miró por una y activó el panel. La habitación se iluminó, campos de luz roja, superficies revestidas de plomo. Generadores de microondas sintonizados con frecuencias kryptonianas. Contención. No para armas. No para criminales, para los kryptonianos. Dick se agachó frente al tren de aterrizaje. Luego miró hacia arriba, fijándose en los detalles del techo. ¿Soy solo yo o hay dispersores de luz roja aquí?, preguntó de repente, con un tono que perdió toda ligereza. Damián no respondió de inmediato. Se acercó a uno de los paneles de la pared y lo activó. Varias luces tenues parpadearon, revelando estructuras que habían estado ocultas hasta entonces. Microemisores montados en los bordes del techo, sensores de pulso, campos de contención de energía. Esto, dijo Dick lentamente, incorporándose. Esto podría contener a un kryptoniano. No detenerlo por completo, pero sí ralentizarlo. Neutralizarlo lo suficiente. Dick permaneció en la sala de contingencia un rato más, observando cada detalle con atención. Las paredes tenían sensores que detectaban la energía kryptoniana. Y había compartimentos con equipo diseñado para neutralizar a un kryptoniano en caso necesario. Porque tanto por un solo kryptoniano, John no pudo encontrarlo hace un año. Y sabe cómo rastrear esa energía. Entonces, ¿por qué Damián tiene todo esto? Mientras caminaba por la base, pensó en cómo John había intentado buscar a Damián sin éxito. Si Damián quería que lo encontraran, no se escondería tan bien. Quizás esto no sea para protegerse de John, sino para proteger a alguien más. ¿Otro kryptoniano? Alguien relacionado con John. Volvió a mirar los monitores con imágenes de todo el pueblo. La vigilancia era constante y todo estaba cubierto, excepto la zona donde había aterrizado la nave. Extraño. Debe haber algo que no quieren que nadie vea. ¿Pero qué? Dick se apoyó en la consola y se tomó un momento para pensar. Nadie busca a Richard. Quizás porque es de otro universo, uno que fue destruido. Eso explicaría por qué nadie sabe de él y por qué Damián lo protege en secreto. Un sobreviviente de un holocausto universal. Nadie está interesado en cazarlo, porque simplemente no está en su radar. La imagen de Damián, serio y retraído, regresó a su mente. Damián sabe todo esto. Por eso no quiere hablar. Confía en que lo averiguaré por mí mismo, sin ponerlo en riesgo. Dick suspiró y se puso de pie. Bueno, viejo. Sigamos armando este rompecabezas. Los secretos no se van a escapar. Se dirigió hacia la sala de estar de la nave, decidido a seguir buscando pistas. La mañana siguiente llegó con una tenue luz filtrándose por las ventanas de la base. Damián estaba de pie frente a la sala donde Richard descansaba, con el ceño fruncido y una expresión difícil de descifrar. Dick entró justo en ese momento. Notando la tensión en el rostro de Damián, ¿estás bien?, preguntó Dick con calma. Damián dudó un momento antes de hablar. No sé si puedo dejarte cuidar de Richard. No es cualquiera. Hizo una pausa, buscando las palabras. Alguien importante. No puedo arriesgarme a que le pase nada. Dick lo siguió con una taza de café en la mano y una sonrisa divertida que ya anunciaba que algo venía. ¿Sabes?, dijo Dick tomando un sorbo. Es curioso cómo te preocupas tanto. Casi como un padre primerizo. Damián apenas giró la cabeza, sin detenerse. No empieces, ¿por qué no? Me alegra verte deambulando de madrugada, comprobando que Richard respira bien. Me recuerda a cuando eras niño y vagabas por la mitad de la Batcueva buscando a Alfred porque no podías dormir sin tu espada cerca. Damián se detuvo un segundo, sin darse la vuelta. No tenía miedo. Estaba asegurando el perímetro. Dick arqueó las cejas con una sonrisa más amplia. Claro, igual que ahora, ¿verdad? Asegurando el perímetro de un niño dormido con cara de ángel.
Damian puso los ojos en blanco y continuó caminando hacia la salida, más rápido esta vez. Tienes 5 minutos para dejar de hablar o encontraré una forma legal de obligarte a limpiar jaulas de murciélagos durante una semana. Eso es abuso infantil retroactivo, reo Dick. Además, me estás dando una sensación de déjà vu. Te cuidé, ahora te toca a ti ver cómo es. Damian ya se estaba poniendo la chaqueta de médico cuando se detuvo en seco un instante. No dijo nada. Simplemente respiró hondo y esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Antes de irse, Dick lo observaba desde la puerta. ¿Vas a la clínica? ¿Verdad? Sí. Alguien en este pueblo necesita trabajo de verdad. Tranquilo. Yo me encargaré de... Richard será como en los viejos tiempos. Solo que esta vez el niño no intentará lanzarme cuchillos de desayuno. Damián levantó una mano sin mirar atrás. En un breve gesto de despedida. No provoques al niño, tiene buena puntería. La puerta se cerró tras él. Dick guardó silencio un instante, aún envuelto en los vestigios de una infancia perdida entre universos. ¿Tú creías que era difícil criarlo?, murmuró, terminando su café. La dorada luz de la mañana se filtraba por los amplios ventanales. Las cortinas estaban abiertas, dejando que el sol calentase el suelo de madera clara. Richard estaba tumbado boca arriba sobre una alfombra, con las manos extendidas como alas y los ojos cerrados, sonriendo. ¿Qué haces ahí, pequeño vampiro inverso?, preguntó Dick desde el sofá, sosteniendo una taza de café en luz, exclamó Richard con energía, señalando el sol con un dedito. ¡Qué calorcito! Dick sonrió y dejó el café en la mesa. Se acercó y se agachó a su lado. ¡Qué calorcito! ¿No te enseñó Dami a decir buena temperatura? Baba dice que el clima es óptimo para la exposición al sol. Pero eso es feo. Dick se echó a reír. Sí. Eso suena exactamente como algo que diría Dami. Richard se giró de lado y lo miró pensativo. Luego dijo, muy serio, cuídate. Lo estoy intentando, asintió Dick. ¿Lo estoy haciendo bien? El niño lo observó durante un segundo más y luego levantó el pulgar. Dick sonrió con cariño. Sabes, me recuerdas un poco a Clark. Llegaste en una nave espacial, te gusta el sol. Eres adorablemente confuso. Richard frunció el ceño sin entender muy bien. Clark. Eso es una vaca. Dick parpadeó. Clark. Mu. El chico hizo un gesto con las manos como si fueran cuernos. Granja. Granjeros. Sí. Dick dejó escapar una risa inesperada y se hundió en la alfombra justo a su lado. Vaya. ¿Ese es tu razonamiento? Clark vive en una granja, por lo tanto es una vaca. Richard lo miró muy serio. Sí. Dick se cubrió la cara, riendo. Al recuperarse, notó que Richard se estiraba de nuevo, buscando la luz. Lo observó unos segundos. Era una criatura serena, pero con una extraña energía bajo la piel. Algo más. Y aunque aún no lo demostraba con poderes, Dick lo sentía. El niño era especial. Dick lo miró con una mezcla de afecto y preocupación. ¿Quién eres realmente, pequeña? Richard no respondió. Simplemente siguió sonriendo, como si el sol le susurrara cosas que los adultos no podían oír. Y Dick pensó, y no por primera vez, que había mucho más bajo la superficie, y que tarde o temprano lo descubriría. La sala seguía inundada de luz solar, y Richard gateaba por el suelo con una capa improvisada, una toalla que Dick le había atado. Saltaba por la habitación. Y su risa contagiosa resonaba en las paredes. Dick lo observó desde la puerta, con los brazos cruzados, suspirando con cariño y con resignación. De acuerdo, campeón, dijo en voz alta, respirando hondo. ¿Es hora de enfrentarnos a la verdadera Liga del Mal? Richard se detuvo de golpe, muy dramático. Y lo miró. ¿Liga? Sí. La Liga de Pañales Apestosos. ¿Y tú? Eres el último miembro activo. Sue acercó con pasos teatrales y se agachó frente a él. Pero tengo un plan para expulsarte de sus filas. Richard entrecerró los ojos, sin comprender del todo. ¿Qué plan?
Dick le sonrió como si estuviera a punto de contarle un gran secreto. Uy, joven Padawan, aprenderás el noble arte de aprender a ir al baño como un adulto. Richard lo miró en silencio un segundo, ladeando la cabeza. ¿Aprender a ir al baño? ¿Un arte noble? Exactamente, asintió Dick con seriedad. Señalando con el dedo hacia el pasillo, el trono blanco te espera. Es un juego. Claro que es un juego, dijo Dick. Un juego donde el ganador no huele mal y nadie tiene que cambiar pañales a las 3 de la mañana. Richard pensó un momento, luego levantó ambos brazos. Vamos, juego. Dick se rió y lo levantó fácilmente. Eso es, amigo. Te prometo que, si logras dominar el baño, te daré una capa de verdad, con brillos, con todos los brillos que quieras. Y hasta un emblema. Richard lo abrazó fuerte mientras lo llevaba al baño. Dick, ¿estás bien? Dick bajó la mirada y su sonrisa se suavizó. ¿Tú también, Sunshine? El niño miró hacia la ventana por donde aún entraba la luz. Cerró los ojos y suspiró. Luz feliz. Dick murmuró para sí mismo mientras abría la puerta del baño. Sí, definitivamente te pasa algo, pero no con miedo, con curiosidad, con cariño, con ese inevitable impulso detectivesco que lo hacía querer comprender y proteger. De acuerdo. Pequeño extraterrestre o no, dijo mientras lo sentaba con cuidado. ¿Es hora de pasar al siguiente nivel? Richard se quedó quieto, y luego preguntó, ¿hay premios? Muchos. Pero primero, concéntrate. Ambos, el niño medio de otro mundo y el primer Robin, comenzaron su inusual pero épica cruzada contra los pañales. Damián entra, cerrando la puerta con una mano. Todavía lleva su bata blanca sobre la ropa de calle con pasos firmes y disciplinados. La casa está demasiado silenciosa. ¿Grayson? Llama frunciendo el ceño. Richard, silencio. TSK entra en la sala. Nada. Revisa la cocina. Vacía. El sofá todavía está un poco desordenado, con un vaso de leche medio vacío sobre la mesa. Pero el niño no está, no, susurra con creciente tensión. Damián aprieta el paso. Llega al pasillo. Abre la puerta oculta de la base subterránea y baja inmediatamente. La suave risa de Dick y el murmullo emocionado de Richard llenan la sala. Están sentados frente a los monitores, Richard en el regazo de Dick señalando cosas sin sentido, pronunciando palabras en varios idiomas confusos. Uno de los paneles muestra una panadería local. Ahí, dice Dick señalando, es donde hiciste tu primer gran alboroto por no comprar pan con forma de dinosaurio. ¿Recuerdas, Dino? Grita Richard, levantando los brazos con un rugido leve. Pan de dinosaurio. Dick ríe cariñosamente. Pero pronto, el niño bosteza. Su energía parece desfallecer repentinamente. Dick frunce el ceño e inclina la cabeza. ¿Cansada, querida? Acabamos de bajar. Entonces, la trampilla de la base se abre de repente. Damián baja. Frunciendo el ceño. ¿Qué carajo haces aquí con él? Tranquilo, responde Dick sin moverse. Solo estábamos mirando el pueblo. Richard está fascinado con los monitores. Esta zona no es para él. Todavía no. Tranquilo, no le enseñé a lanzar batarans. Solo, vigilancia. Damián se acerca. Inmediatamente nota cómo Richard se ha encogido, con los párpados pesados y la respiración un poco más lenta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 hora. Quizás menos. Damián no responde. Su mirada se eleva hacia el techo, hacia los paneles que brillan con ese resplandor rojizo y artificial. Mierda. Murmura para sí mismo, sin dudarlo. Corre al panel de control. Sus dedos recorren el teclado. Se oye un leve zumbido y el tono de la habitación cambia. La luz roja se apaga y un resplandor blanco neutro la reemplaza. Dick entrecierra los ojos. Un segundo, su levanta. Camina hacia el panel de iluminación y lo revisa. Esta no es una iluminación estándar. Damián guarda silencio. Se arrodilla junto a Richard, le toca suavemente la frente y le controla la respiración. ¿Qué tipo de luces había aquí? Insiste Dick.
Más serio, Damian se tensa. Luz roja del sol. Dick parpadea. ¿Perdón? La base está reforzada con un sistema que emite radiación equivalente a la luz roja del sol de Rao. Una medida de seguridad. ¿Estándar para qué? Responde Dick, bajando la voz. ¿Qué tipo de amenazas necesitas contener aquí? ¿Qué involucren a los kryptonianos? Silencio. Damian no lo mira. Richard se aferra a Damian, débil pero reconfortado por la ausencia de la luz roja. Su respiración mejora. Sus deditos se aferran a la tela del suéter de su padre. Dick observa cada detalle. El cansancio repentino. La recuperación cuando la luz roja se apaga. Preocupación de Damian. Luz solar roja. Específica. Wow, murmura. Sabes, esto empieza a sonar sospechosamente parecido a una historia que he oído antes. Un niño enviado en un barco con una peculiar afición por el sol. ¿Sabes cómo termina, verdad? Con una capa roja y el símbolo de la esperanza en el pecho. Damian no dice nada. Mira a Richard con expresión tensa. No hay respuesta, solo un silencio gélido. Dick, por su parte, retrocede un paso. No insiste más. Pero la chispa se enciende. Ya, no es una teoría, es una línea de investigación. Y si hay alguien capaz de juntar todas las piezas, ese es el Richard desde los brazos de su padre. Murmura. Mala luz. Papá. No le gusta. Damian lo abraza fuerte. Dick los observa desde la puerta con una sonrisa torcida y llena de sospecha. Sí. Puedo imaginarme por qué no le gusta. Y se marcha, dejándolos atrás, con más piezas del rompecabezas en la cabeza. Y cada vez menos dudas. El cielo ya no arde, pero aún conserva destellos anaranjados en el horizonte. La hierba está cálida y la brisa es suave. Richard corre, descalzo con Todd, riendo, tropezando, rodando por el suelo como si el día nunca quisiera terminar. Se detiene un momento a mirar el cielo y sonríe con los ojos cerrados. Como si el último rayo de sol aún pudiera tocarlo. Damian y Dick están sentados en el porche, hombro con hombro, en silencio. Dick se inclina hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Todavía no habla. Damian lo observa de reojo, como si supiera que algo se avecina. Lo conoce demasiado bien. Le encanta el sol, dice Dick con voz tranquila, no como cualquier otro niño. Lo busca. Lo necesita. Damian no responde. No es solo una muestra, es físico, instintivo. Le da energía. Y hoy, cuando apagaron esas luces rojas en la base, Richard mejoró casi al instante. Damian mira hacia el jardín, donde ahora Richard está abrazando a Todd, riendo. Nunca me dijiste qué clase de barco trajo a Richard aquí. Pero no hacía falta. Dick se tranquiliza e inclina la cabeza hacia su hermano menor. Era kryptoniano. O al menos en parte. Lo sé por la estructura, por los escudos de energía, por cómo evadió los sensores de la Liga. No hay muchas razas con ese tipo de tecnología, y ese tipo de camuflaje no se improvisa. Lo estudiaste. Lo preparaste. Damian permanece en silencio. Richard no es del todo humano. No necesita rayos X para saberlo. No cuando lo ves absorbiendo el sol como si fuera medicina. No cuando la exposición prolongada a la luz solar roja lo deja exhausto. ¿Y tú? Tú no estás entrenando a Richard. Lo estás protegiendo. Dick continúa, con voz tranquila pero firme. No fue casualidad. Las luces no eran solo rojas. Eran simuladores de radiación solar roja. Una debilidad kryptoniana. Tu reacción, tu urgencia. Todo tenía sentido si él fuera uno de ellos. Lentamente gira la cabeza hacia Damian. Richard es mitad kryptoniano. Damian no lo niega. Se queda mirando al horizonte, con el ceño ligeramente fruncido. Sí es mitad kryptoniano. Eso significa que su otro padre es... Dick se detiene, pero lo sabe. Mira a Damian, quien no levanta la vista, sino que asiente con un gesto lento, resignado y de aceptación. Jonathan, dice Dick en voz baja, como si nombrar al fantasma lo hiciera real. Silencio, denso, cargado de algo más que sorpresa. Dick se pasa la mano por el pelo y respira profundamente. Entonces,
En ese otro universo, tú y John teníamos a Richard, dice Damian sin emoción, casi secamente, como si todavía le doliera formar la frase. Dick asiente con la mirada fija en el niño, en su risa, en cómo sus bracitos se estiran hacia el cielo como si intentaran alcanzarlo. Un niño que une murciélagos y superhéroes, murmura sí. Responde Damian con voz grave. Un niño que no debería haber sobrevivido. Pero aquí está. Richard tropieza y cae, pero ríe y se levanta solo, sacudiéndose las manos. Luego corre hacia ellos, seguido por Todd. Dick observa la escena en silencio durante un largo rato. ¿Alguien más lo sabe? Pregunta en voz baja. No. Y así seguirá siendo, responde Damian con seriedad. Dick asiente. Mira al cielo, donde el último rayo de sol desaparece tras las colinas. Lo sabía. No lo dije, pero lo sabía. Tu silencio lo decía todo. La base, las armas. Las medidas de contención no son para un kryptoniano. Son para él, por si algo salía mal. Por si un día se despertaba con los ojos brillantes y no podías detenerlo. Damian aprieta los labios. Sus manos se entrelazan tensas. No sabes lo que arriesgué por él, dice apenas en un susurro. Sí, lo sé. Responde Dick sin dudarlo. Porque eres un Wayne. Y eso es lo que hacemos. Protegemos lo que amamos. Incluso de nosotros mismos. Richard corre hacia ellos y cae en los brazos de Damian con un chillido de felicidad. Papá. Para. Claro que sí, Habibil, murmura Damian, abrazándolo con fuerza. Dick los mira a ambos con ternura. Luego le guiña un ojo a Richard. ¿Sabes, enano? Vas a ser todo un caso. La mitad de ustedes puede volar. Y la otra mitad probablemente querrá hacerlo en silencio, de noche y con una capa negra. Richard no entiende pero se ríe. Damian no se ríe, pero sus hombros se relajan un poco. Quizás por primera vez en semanas. No se lo diré a nadie, dice Dick finalmente. Cuando estés listo, lo dirás. Pero no estás solo en esto. Damian, nunca estuve solo, murmura, lo sé. Pero ahora, tú tampoco estás en las sombras. Y juntos, los tres miran como el sol se despide, sin saber cuándo Richard dejará de correr y comenzará a volar.